Hola, hola, ¿cómo estás? Ya estamos por nuestro día 7 de este super calendario de Adviento y hoy vamos a celebrar que ya estamos en este día con una sesión teórico-práctica. Recuerdo que todas estas ideas de las clases me las habíais dado vosotras y una de vosotras me comentó que necesitaba aclarar algunas dudas a nivel teórico, práctico sobre los métodos de trabajar la flexibilidad. Así que hoy vamos a hablar sobre los diferentes métodos de entrenamiento de la flexibilidad. No voy a entrar en detalle en todos, básicamente porque algunos me parecen algo más complejo y tendría antes que explicar varias cosas de anatomía y biomecánica, que son cosas, por ejemplo, que vemos en las clases teóricas de Cowing Infinity, pero aquí sí que quería aclarar algunos conceptos básicos. Así que vamos a aprender cuáles son la clasificación general que existen de los métodos de flexibilidad y cómo podemos combinarlos para que te quede claro qué hacemos nosotros en nuestras rutinas y qué sueles hacer tú, por ejemplo, si entrenas a otras personas o qué es lo típico que te han enseñado o que has ido viendo. Súper interesante, puedes tomar notas, vamos a ello. En primer lugar, necesito que visualices una clasificación de métodos de flexibilidad que es la siguiente. Tú imagínate una cruz y en un cajoncito tenemos lo que viene siendo estático, dinámico y luego tenemos activo, pasivo. ¿Vale? Estático, no hay movimiento, dinámico, hay movimiento, activo, hay activación o contracción muscular, pasivo, no hay ni activación ni contracción muscular, el músculo está muerto. Entonces, a partir de aquí podemos ir haciendo combinaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la más extendida, la que al principio todo el mundo se pensaba que eran los típicos estiramientos, los más útiles, etcétera? Son estático y pasivo. Eso ha sido lo que se ha difundido más, lo que muchas veces se trabaja, por ejemplo, en yoga, en los típicos test, ¿no?, que nos hacían en la escuela de gimnasia para medir nuestra flexibilidad, solamente solía ser estática pasiva. ¿Qué significa? Que no hay movimiento ni hay activación muscular. Con este método se produce un fenómeno que se llama sobreadaptabilidad, que lo que significa es que cuanto más rato estamos en esa posición estática y pasiva, más lejos podemos llevar. Así que realmente es un método que te permite ir a tu máximo de flexibilidad pasiva. Se recomienda que esté mínimo 30 segundos. Si no sostienes este estiramiento al menos 30 segundos, no sirve absolutamente de nada. Y en algunas disciplinas, como por ejemplo el Yin Yoga, se puede llegar incluso hasta 10 minutos. Hay personas, ¿no?, que hacen meditaciones en una posición de estiramiento, por ejemplo con las piernas en middle split o por ejemplo manteniendo una torsión y están bastantes minutos sosteniendo la posición. Puntos negativos de este método. Uno de los puntos que a mí me parece más negativo, sobre todo si estás en este canal, creo yo, que es porque te apetece desarrollar una flexibilidad real, es que eso no es flexibilidad real. Eso tú lo consigues mediante mantener una postura durante mucho tiempo, pero luego tú quieres ser capaz, por ejemplo, de lanzar la pierna y acercártela hacia la nariz, si quizás tú la tenías justo en la nariz en ese estiramiento, y no vas a poder. Es decir, no tiene ningún tipo de transferencia a los rangos activos de flexibilidad que necesitamos en algunas disciplinas, como por ejemplo la danza, el pole dance o incluso algunas posiciones de yoga, cuando tú coges la pierna y la quieres sostener. Así que realmente yo no lo llamaría flexibilidad real. Después, como aguantas tanto tiempo, llegas a calentar mucho la musculatura. Cuando luego se enfría, pierdes el 75% del grado de extensión muscular que has conseguido con este método. Y el último punto, que es un poco, bueno, no es negativo, pero lo tienes que tener en cuenta, es que después de sostener de manera pasiva y estática un músculo, después de este estiramiento, pierde gran capacidad de contracción muscular. ¿Qué significa? Que reduce mucho la capacidad de fuerza que vas a tener. Así que no se recomienda hacerlo en el calentamiento o al principio de una sesión de lo que sea, de yoga, de estiramientos básicos para pole dance, para acrobacias, no, porque luego vas a perder mucha fuerza. Imagínate, tú metes primero un split, un minuto, vas a perder fuerza, por ejemplo, para luego saltar en el split o lanzar tu pierna. Tiene mucho más sentido que hagas primero lo de fuerza y dinámico y dejes este método de estático pasivo para el final de la sesión. Continuamos. Ahora vamos a hablar del estático activo, un poco como el hermano guay del estático pasivo. Yo soy mucho más partidaria de meter siempre activación en los estiramientos, básicamente porque es un método muchísimo más
más seguro. Método estático activo significa que no hay movimiento, pero sí que hay activación, lo que viene siendo sostener las posiciones, pero no se sostienen sin más, sino que trabajamos con la activación de la musculatura. Aquí podemos hablar de ejercicios isométricos, por ejemplo, podríamos sostener un peso muerto a una pierna unilateral, ahí la musculatura de los isquiotibiales se está estirando a la par de contrayendo y podemos mantener, por ejemplo, 10 segundos y vuelvo a subir y eso puede ser una repetición. Puedo sostener un split activo, es decir, sin bajar del todo con mi propia fuerza, sostenerlo en el aire. Eso sería un estiramiento estático activo. Por una parte están estos isométricos y luego también podríamos trabajar con lo que viene siendo la contracción de la musculatura antagonista, reflejo miotático, todas estas cositas. No voy a abordar ahora porque sería un vídeo demasiado largo, ya sabes que estos no quiero que sean tan largos, pero para que te quede claro, básicamente significa sostener un estiramiento de manera activa. Por lo general se suelen activar tanto agonista como antagonista. ¿A qué me refiero con esto? Le llamaremos agonista al músculo que se está estirando y antagonista al contrario. Muchas veces en un estático activo podemos solamente contraer el músculo contrario o contraer ambos, ¿vale? Quédate simplemente con eso, porque es muy beneficioso, porque reduce muchísimo la probabilidad de lesionarte, porque tú desarrollas rangos de flexibilidad real, de manera activa. Entonces tu cuerpo, aunque en otro momento no esté caliente, puede llegar a ese rango de flexibilidad sin ningún problema, que es lo contrario que pasa con los pasivos, porque tu músculo puede sostener ese estiramiento. Al haberlo trabajado de manera activa, puede sostenerlo. También me gusta mucho porque reduce la fatiga muscular y construyes muchísima resistencia. Pero si tuviera que destacar un punto súper positivo es que reduce muchísimo la probabilidad de lesiones. Por ejemplo, si te has lesionado haciendo algún split o algún ejercicio, lo que yo te recomendaría es que, por supuesto, te recuperes, que durante un tiempo no hagas esas cosas que te duelen, pero que cuando abordes de nuevo el trabajar en ese estiramiento, lo hagas desde esta perspectiva, desde una perspectiva activa y de sostén. Vas a ganar también mucha estabilidad en tu propio cuerpo y muchísima fuerza. Continuamos ahora con el dinámico activo. Dinámico hay movimiento, activo hay activación muscular, hay contracción muscular, lo que vendría siendo lanzamientos, ejercicios por ejemplo donde coordinamos la inhalación y la exhalación, todo este tipo, sobre todo los hacemos mucho en el calentamiento, movilidad de cadera, de columna, todo esto es dinámico activo, ¿vale? Para que también en tu esquemita mental te quede claro. Puntos positivos, hacen muy buena transferencia luego a disciplinas artísticas. Por ejemplo, que tú trabajes lanzamientos, despliegues, que estas cosas las hacemos mucho, ¿no? En mis clases, va a hacer luego muy buena transferencia a danza, pues a las acrobacias aéreas, a pole dance. Además, tú puedes, por ejemplo, imagínate que quieres lograr una figura o una habilidad, imagínate un fuete en ballet, pues tú puedes trabajar ese movimiento de manera controlada como un ejercicio más en tu rutina de flexibilidad. Puedes, por ejemplo, ponerle pesas a tus piernas, utilizar bandas de resistencia, y esto además se puede aplicar también en los brazos, no solo en las piernas, que siempre solamente hablamos de las piernas. Dinámico activo sería eso, hace muy buena transferencia. Hay también distintos tipos, por ejemplo hay uno que se llama estiramiento balístico, que ahí sería llegar a tu máximo recorrido de flexibilidad, a la máximo punto de extensión muscular y hacer pequeños rebotes en ese punto. Este sí que es solamente para personas avanzadas, pero que sepas que existen, es que existen muchos tipos, pero ese sería como el tercer grupo que se suele trabajar y sobre todo se recomienda que esté en el calentamiento. Y luego por último tenemos el dinámico pasivo, que también existe, pero para este hay movimiento, no hay activación muscular. ¿Cómo podemos movernos sin activación muscular? Pues utilizando un agente externo, que puede ser algo de material o alguna persona que te ayude. Este tiene un punto muy positivo y es que vas a llegar muchísimo más fácil a ese punto máximo de flexibilidad sin fatiga muscular, porque tú no estás ejerciendo fuerza para llegar a este punto de flexibilidad. Punto un poquito delicado que tienes que tener cuidado, porque como tú no controlas, si tienes una goma así, ¿no? Pero por ejemplo estás trabajando con una compañera o compañero, tienes que tener muy buena comunicación para que no te lleve a ese límite. Y recuerda que los estiramientos nunca es recomendable pasarlo de 0 al 10, pues pasar del 8. Cuando ya pasas del 8 tienes que tener muy buena conciencia corporal, o mejor no te muevas por esos rangos.
Así que este sí que podría ser relativamente lesivo si no se controla hasta qué punto puedes llegar. Y también sería importante hacerlo hacia la mitad final de la sesión de flexibilidad, no en el principio. Al principio tú quédate con que siempre es más importante trabajar de manera activa, por lo general. Activa y dinámica, luego activa y estática. Si quieres que te haga como un pequeño orden, lo más o menos para que te quede claro, haríamos primero activo dinámico, luego activo estático, luego pasivo dinámico y por último estático pasivo. Más o menos el orden en una sesión que yo recomiendo sería algo así. A rasgos generales espero que te haya quedado clara la diferencia entre unos y otros. Como puedes ver, algunos tienen más pros, otros tienen más contra. No es que no me guste el estático pasivo, simplemente te comento que me parece que es muy anticuado, que tiene su cabida, pero eso, al final de la sesión incluso hacerlo como para relajar. Básicamente porque tú puedes ser que llegues, claro, si estás 5 minutos con las piernas abiertas en la pared, puede ser que llegues muy bien, pero eso no te garantiza que luego tú te sientes en el suelo y con tu propia fuerza lo puedas hacer. Por eso es tan importante trabajar la fuerza. Si yo tuviera que ponerme de parte de algunos, sería más hacia los activos en general, tanto estático como pasivo. Y por último, eso, solo decirte que existen más métodos, por ejemplo, como la facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP, que es lo que hacemos muchas veces de contracción, relajación, etcétera. Pero sí que si quieres con más detalle aprender sobre eso, te animo a que te unas a mi academia online, Kawin Infinity, que allí también formamos entrenadores y entrenadoras y doy mucha teoría para que aprendáis sobre todo sobre metodología de entrenamiento. Espero que te haya gustado y hayas resuelto muchas dudas. Nos vemos mañana en el día 8. ¡Salud!